Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para la Fonoteca Transgresora de la Biblioteca Parlante Haroldo Conti fragmentos de Diario Argentino de Witold Gombrowicz, una bellísima publicación en miniatura de la Biblioteca Nacional. Este es un regalo que hemos recibido y por el que le agradecemos muchísimo a las autoridades de la institución y muy especialmente a Margarita Ardengo, que fue la que nos envió estos regalos. De a poquito vamos a ir leyendo todo ese muy valiosísimo material. Bueno, vamos a empezar. Diario Argentino de Witold Gombrowicz. Domingo, Santiago del Estero. Ayer en la noche, muy tarde, llegué a Santiago después de muchas horas de traqueteo y alta velocidad. Primero a través de los verdes llanos del Paraná, luego cruzando toda la provincia de Santa Fe, hasta que al fin, después de muchísimos kilómetros marcados en postes que huían rápidamente cuando el tren pasaba furtivamente por los lugares próximos a ese, para mí tan misterioso, lago de Mar Chiquita, en la Córdoba del Norte, dio principio un territorio desértico, donde crecen arbustos enanos. Esa gran mancha blanca en el mapa, que abarca decenas de miles de kilómetros cuadrados y significa que no se encuentra allí ni un alma entre los aislados poblados. Corre el tren por las ventanillas del vagón herméticamente cerradas para impedir que la arena penetre. No se ve nada fuera de esos pobres arbustos que crecen en la arena y un pasto ralo. Va cayendo la noche. A veces, cuando con la mano evito el resplandor en el cristal de la ventana, veo confusamente los árboles, siempre los mismos, que huyen. ¿Cuántas horas todavía de este viaje? ¿A través de qué regiones? No sé. Me duermo. Por fin, Santiago. Una de las ciudades más antiguas de la Argentina, fundada según parece el 23 de diciembre de 1553 por Francisco Aguirre. Los inicios de la historia de la región son míticos, lejanos, fantásticos e incluso dementes, casi como un sueño. En las suaves tribus indígenas que habitaban estas tierras se llamaban uríes, lules, vilelas, guaycurúes, sanavirones, irrumpió el conquistador español a comienzos del siglo XVI. Con la cabeza hirviente de leyendas, cegado por el ansia de oro y las piedras preciosas, maniáticos y violadores, malhechores y héroes, con increíble valor para hundirse en un espacio desconocido que no pone coto a la imaginación. 14 soldados aturdidos por el cuento de las ciudades preciosas se separaron de la expedición de Sebastián Gaboto en el fuerte de Sancti Spiritus y por primera vez llegaron errando a las cercanías de Santiago, descubrieron la provincia vecina de Tucumán llamada hoy el Jardín de la República. También Diego de Rojas en 1542 buscó el mítico tesoro llamado el Tesoro de los Emperadores y tras él Francisco de Mendoza, en camino hacia las ciudades legendarias de Trapalanda, Yungulo, Lefal, más tarde el capitán Nicolás de Heredia, el capitán Francisco de Villagra y otros 10 más. Pero este pasado relativamente reciente es aquí prehistoria. Actuaciones tenebrosas, diluidas en una geografía confusa,
no determinada o desconocida, en medio de enjambres de tribus nómadas, en un territorio inmenso, absorbente e indefinido, sobre el que galopaba la fantasía de aquellos conquistadores, oscura, obstinada, ensañada y apartada de España, detrás de esta inmensidad de agua, como si fuera otro planeta, así, sueltos, solamente con el caballo, que aquí se volvía un animal desconocido y terrible. El Hotel Savoy, donde me han asignado una feísima habitación sin ventanas, con puerta al pasillo. Durante el día hay que tener encendida la luz. Me lavé en el baño privado, que de los instrumentos propios de un baño solo posee una llave de agua y una ducha. La comida bastante buena, gallina en salsa y una botellita de vino rojo y espeso. Lunes. Quiero añadir todavía que anteanoche, antes de ir a acostarme, me ocurrió algo, pero tan confuso. No sé bien cómo entenderlo. Estoy profundamente perturbado. Después de la cena que comí en el hotel, salí a la plaza. Me senté en un banco, metido entre los árboles y arbustos, con grandes abanicos de palmeras encima de la cabeza, un poco aturdido por la ligereza de estos vestidos en la caliente noche estrellada. Su risa, sus hombros desnudos, mientras yo estaba todavía en el invierno húmedo de Buenos Aires, mientras me abrigaba en mi gruesa chaqueta de invierno. Era tan violento el cambio, allá severo y frío, aquí sensual y al parecer frívolo, como si de golpe me hubiera sumergido en el sur. Aquí se trata de el norte, pero estamos en el hemisferio sur. La plaza daba vueltas como una calecita, muchedumbre sabatina, risueña, de la que se disparaban hacia mí ojos inmensos y negros, cabellos como alas de cuervo, risa brillante, ligereza bailarina de los miembros, voces alegres, francas, buenas. ¿Qué es? ¿Qué es? La plaza resplandece de dientes de jóvenes lejanos, mientras que yo no estoy aquí, sino en otra parte. Mi alejamiento, porque veo todavía las multitudes de la calle Corrientes y oigo la bocina de los automóviles. Los hacía lejanos, aunque estaban muy cerca de mí. Pero yo todavía no estaba allí. Miraba, como si no tuviera derecho a hacerlo, como si estuviera espiándolos. El silencio retumba en los oídos, silencio insólito de un luchar alejado, y todos los sonidos están mudos, como en un film antiguo. No se oye nada. El sonido cuajó en el umbral de su realización. En este silencio, la exhibición de la plaza se intensifica, mudamente, hasta llegar a ser una revelación del Fausto carnal, hasta un aturdidor juego de ojos y bocas y manos y piernas, y esa serpiente que pasa y eriza hermosuras que hasta ahora yo no había visto en Argentina. Asombrado me interrogo, ¿por qué ha sucedido eso ahí, en Santiago? Y al mismo tiempo descubro que eso no existe. El sabor de la ausencia es aplastante. Estoy como degollado por un no existir y desesperadamente perdido en un no cumplirse. Domingo. Oh belleza, crecerás donde te siembren y serás tal como te sembrarán. No crean en las bellezas de Santiago. No son verdad. Han sido invención mía. Lunes. Un sol deslumbrante y multicolor, como pasado por un vitral. Parece que fuera él quien satura de color los objetos, resplandor y sombra, azul pertinaz del cielo, árboles cargados de pomelos dorados e inmensos, florecer rojo, amarillo,
La gente pasea sin saco. Fui a casa de la señorita Canal Feijó por una calle de un lado oscura por la sombra y del otro blanca por el resplandor. Es la hermana de un escritor que vive en Buenos Aires, una persona de edad, impregnada, lo veo a primera vista, de esa desconfianza que las amas de casa profesan hacia las comidas de restaurante, pues no se sabe cómo están hechas, y hacia los trotamundos, de quienes tampoco se sabe cómo están hechos. Pero recibió muy amablemente mi petición de facilitarme contactos con los literatos de allá. ¿Cómo no?, dijo rápida y pulcramente. Hay varios, incluso editan una revista. Enseguida los llamaré. Mi hermano los ve cada vez que viene. De regreso, trataba de controlar mis impresiones de la noche anterior. Eran exageradas. Debí sufrir una ilusión. Sí, se ve ahí esa lindura que es tan fácil encontrar en la Argentina. Hay mucha, tal vez incluso más que en otras partes, y hay también una especie de peculiaridad india, un colorido que no había conocido hasta ahora, pero de ahí a que eso fuese revelador, no ha habido ninguna revelación. Además, el eterno problema de relacionarse con una nueva ciudad y asegurarse una compañía me absorbe totalmente y me saca del éxtasis. Martes. Por la tarde, rendezvous con Santucho, uno de los hombres de letras y redactor de la revista Dimensión, en el Café Ideal. Huele a Oriente. A cada momento unos pillos atrevidos me meten en las narices billetes de la lotería. Luego un anciano con 70.000 arrugas hace lo mismo. Me mete los billetes en las narices como si fuese un niño. Una ancianita extrañamente disecada al estilo indio entra y me pone unos billetes bajo las narices. Un niño me toma el pie y quiere limpiar mis zapatos. Otro, con una espléndida cabellera india erizada, le ofrece a uno el diario. Una maravilla de muchacha odalisca, hurí, tierna, cálida, elástica, lleva del brazo a un ciego entre las mesitas y alguien lo golpea a uno suavemente por atrás. Un mendigo, con una cara triangular y menuda. Si en este café hubiera entrado una chiva, una mula, un perro, no me asombraría. No hay mozos. Uno debe servirse a sí mismo. Se creó una situación un poco humillante, pero que me es difícil, sin embargo, pasar en silencio. Estaba sentado con Santucho, que es fornido, con una cara terca y olivácea, apasionada, con una tensión hacia atrás, enraizada en el pasado. Me hablaba infatigablemente sobre las esencias indias de esas regiones. ¿Quiénes somos? No lo sabemos. No nos conocemos. No somos europeos. El pensamiento europeo, el espíritu europeo, es lo ajeno que nos invade tal como antaño lo hicieron los españoles. Nuestra desgracia es poseer la cultura de ese, su mundo occidental, con la que nos han saturado como si fuera una capa de pintura, y hoy tenemos que servirnos del pensamiento de Europa, del lenguaje de Europa, por falta de nuestras esencias perdidas, indoamericanas. Somos estériles, porque incluso sobre nosotros mismos tenemos que pensar a la europea. Escuchaba aquellos razonamientos, tal vez un tanto sospechosos, pero estaba contemplando a un chango, sentado 2 mesitas más allá, con su muchacha. Tomaban él vermut, ella limonada. Estaban sentados de espaldas a mí, y podía adivinar su aspecto basándome solamente en ciertos indicios tales como la disposición, la inmovilidad de sus miembros, esa libertad interior difícil de describir de los cuerpos ágiles. Y no sé por qué, quizá fue algún reflejo lejano
de mi La seducción, novela terminada hacía poco, o el efecto de mi excitación en esta ciudad, el hecho es que me pareció que esos rostros invisibles debían ser bellos, es más, muy hermosos, y quizá cinematográficamente elegantes, artísticos. De pronto ocurrió, no sé cómo, algo como que entre ellos estaba contemplada la tensión más alta de la belleza de aquí, de Santiago, y tanto más probable me parecía, ya que realmente el mero contorno de la pareja, tal como desde mi asiento la veía, era tan feliz cuanto lujoso. Al fin no resistí más. Pedí permiso a Santucho, que abundaba sobre el imperialismo europeo, y fui a pedir un vaso de agua. Pero en realidad lo que quería era verle los ojos al secreto que me atormentaba, para verles las caras. Estaba seguro de que aquel secreto se me revelaría como una aparición del Olimpo, en su archi-excelsitud, y divinamente ligero como un potrillo. Decepción. El chango se hurgaba los dientes con un palillo, y le decía algo a la chica, quien mientras tanto se comía los maníes servidos con el vermut, pero nada más, nada. Y a tal punto que casi me caí, como si le hubiesen cortado la base a mi adoración. Miércoles. Innumerables niños y perros. Nunca he visto semejante cantidad de perros, y tan tranquilos. Aquí si ladra un perro lo hace por broma. Los niños, morenamente despeinados, dan saltitos. Nunca he visto niños más parecidos a una imagen. Deliciosos. Frente a mí 2 muchachitos. Van abrazados por el cuello y se cuentan secretos. ¿Pero cómo? Un chiquillo enseña algo con el dedo a un grupito infantil de grandes ojos abiertos. Otro le canta algo solamente a un palito, sobre el que ha colocado un papel de caramelo. Lo que vi ayer en el parque. Un chiquillo de 4 años desafió a boxear a una muchachita que no tenía idea de lo que era el box, pero que por ser más gordita y más alta le daba muy duro. Y un grupito de pequeñuelos de 2 y 3 años, en camisones largos, tomándose de las manos, saltaban y gritaban en su honor: ¡Nona, nona, nona! Jueves. Extraña repetición anteayer de la escena con Santucho en el café, aunque en otra variante. Restaurante del Hotel Plaza. Estoy en la mesita del doctor P.M., abogado, quien representa en Santiago la majestad de la sabiduría, contenida en su biblioteca. Con nosotros, su barra, o sea, el grupo de compañeros de café, un médico, varios comerciantes, yo, lleno de las mejores intenciones, me entrego a una conversación sobre política cuando, ya estoy capturado. Allá, no lejos, se sienta una pareja fabulosa, y se anegan el uno en el otro, como si un lago se ahogara en otro lago. Otra vez la belleza. Pero tengo que sostener la discusión en mi mesita, en cuya sopa nadan perogrulladas de los nacionalismos sudamericanos, sazonadas de odio hacia los Estados Unidos y terror pánico ante los aviesos propósitos del imperialismo. Sí, desgraciadamente tengo que responderle algo a este tipo, aunque me encuentre contemplando y escuchando con todos mis oídos a la belleza que acontece cerca de mí. Yo, esclavo enamorado a muerte y apasionado, yo, artista. Y vuelvo a preguntarme cómo es posible que semejantes maravillas se sienten en estos restaurantes a un paso de esa Argentina parlanchina. Siempre hemos exigido moral en las relaciones internacionales. El imperialismo yanqui, en connivencia con el británico, pretende: ya no somos una colonia. Todo eso lo declara, no desde hoy, mi interlocutor, y yo no puedo comprender.
¿Por qué los Estados Unidos conceden préstamos a Europa y no a nosotros? La historia de la Argentina demuestra que por encima de todo hemos apreciado la dignidad. Ah, si alguien pudiera sacarle del vientre la fraseología a este simpático pueblito. Esa burguesía que por la noche toma vino y durante el día mate, es tan plañidera. Si les dijera que en comparación con otras naciones están viviendo como en las manos de Papá Dios, en esta maravillosa estancia suya, tan grande como la mitad de Europa, y se hubiera añadido que no solo se les hace justicia, sino que Argentina es un estanciero entre las naciones, un oligarca, orgullosamente sentado sobre sus espléndidos territorios, se ofenderían mortalmente. Mejor no. ¿Y qué? Ya se los digo en su cara. ¿Pero qué me importa eso? Allá, en aquella mesita, está la Argentina que me fascina, silenciosa y sin embargo con una resonancia de gran arte, no esta, parlanchina, holgazana, politiquera. ¿Por qué no estoy allá con ellos? Aquel es mi lugar, junto a aquella muchacha como un ramo de temblores blanquinegros, junto a aquel joven semejante a Rodolfo Valentino, belleza. ¿Pero qué ocurre? Nada, a tal punto que hasta este momento no sé cómo y qué llegó hasta mí desde lejos, y tal vez un fragmento de frase, un acento, un brillo de ojos, bastó para que de repente me sintiera informado. Toda esa belleza era precisamente igual que todo, igual que la mesa, el mozo, el plato, el mantel, igual que nuestra discusión, no se diferenciaba en nada, igual del mismo mundo, de la misma materia. Jueves. ¿Belleza? ¿En Santiago? Pero caramba, ¿dónde? Jueves. ¿Qué puede sucederte cuando el tren te conduce a un pueblo-ciudad alejado, marginal, desconocido, colorado? ¿Qué puede ocurrirte en un pueblo que no opone resistencias, demasiado benévolo o demasiado tímido, demasiado ingenuo? ¿Qué puede ocurrirte allí, donde nada se te opone y nada puede llegar a ser tu límite? Sábado. Primero anotaré los hechos. Me hallaba sentado en el banco del parque, y a mi lado un chango, probablemente de la escuela industrial, con un compañero mayor que él. Si fueras a ver las P, le explicaba el chango a su acompañante, tendrías que soltar por lo menos un billetazo de 50. Entonces a mí me corresponde lo mismo. ¿Cómo debo entender eso? Me he dado cuenta de que en Santiago todo puede entenderse de dos maneras, como inocencia extrema o como extrema impudicia. Nada me extrañaría saber que las palabras escuchadas eran inocentes, una sencilla broma en una conversación de colegiales. Pero no se excluye algo más perverso, e incluso tampoco excluyo la archiperversidad de que, teniendo el sentido que yo les atribuía, eran, a pesar de todo, inocentes. Y en tal caso el escándalo más profundo constituiría la más perfecta inocencia. Ese chango de 15 años era visiblemente de buena familia. Sus ojos respiraban salud, bondad y alegría. No hablaba impúdicamente, sino con la convicción de una persona que defiende una causa justa. Además se reía. Esa risa de aquí, no excesiva ni mucho menos, pero envolvente. Un rostro delgado, tornasolado, colorado, risueño. ¿No será acaso que me dejo engañar por apariencias de una corrupción inexistente? Es difícil decidir cualquier cosa. Todo aquí se vuelve una maraña en la cual voy errando. Esa muchachita apenas crecida que va con un soldado del 18 Regimiento de Infantería, otro changuito que trabó amistad conmigo en 5 minutos y me contó cómo hacía poco
había muerto su padre. Si lo contaba como parecía, para distraerme y divertirme con un relato tan interesante, eso significaría también que es un monstruo. ¿Un monstruo? La luz del sol transparente, colorada y deslumbrante, en todas partes, en las manchas entre los árboles, en los arroyos y las cascadas luminosas, entre los muros y las copas de los árboles, la benignidad de este Santiago, su benevolencia. Tranquilamente sonriente, 8 niños y 3 perros alrededor de una palmera, unas buenas señoras de compras, árboles cubiertos de flores moradas o rojas sacan sus cabezas detrás de las paredes y a mitad de la calle corre una motoneta. Esas buenas miradas de ojos indios, enjambres de bicicletas puestas de sol. Las calles se cierran en un lejano paisaje de oscuro verdor. En un banco está sentada una niña, como una figurita. El talle, los tobillos, la onda lisa y brillante del pelo, pero además de eso, es bella y extrañamente larguirucha. ¿De dónde le vendrá eso? ¿De qué combinación de razas? Mientras que su amante, recostado en el banco con la cabeza en las rodillas de ella, mira el cielo. Lleva un saco blanco y un rostro hecho de triángulos, joven bello, sin pecado. Y si incluso se entregaran al crimen en este banco, lo harían como en otra dimensión. Un tono demasiado alto, demasiado tenso para que lo pudiera oír. Silencio. Domingo. Esta demencia inaudible, este pecado inocente, estos ojos negros sumisos. Quiero abrazar la demencia. Le salgo al paso, yo a mi edad. Catástrofe. ¿Pero qué? Si no la edad es la causa de que le tiendan los brazos a la demencia, esperando que me resucite, tal como era en toda mi sensualidad creadora. Recibiría con los brazos abiertos el pecado que fuera para mí inspiración, el que será inspiración, porque el arte está hecho de pecado, solo que aquí no hay pecado. ¿Cuánto daría por poder pescar a este pueblo infraganti? Nada. Sol. Perros. Maldito sea el cuerpo de ellos. Maldito sea su cuerpo fácil. ¿Será una herencia de la desnudez de las tribus que tan fácilmente sometían la espalda al azote? Cuando en una conversación con Santucho me lamentaba de que el cuerpo aquí no canta, y de que en general nada aspira a subir, a volver, él me respondió: es la venganza del indio. ¿Qué venganza? Pues sí, ya usted ve cuánto de indio hay en todos nosotros. Las tribus de huríes y lules que poblaban estas tierras fueron degradadas por los españoles al papel de esclavos, de sirvientes. El indio tenía que defenderse ante la superioridad del amo. Vivía únicamente con la idea de no dejarse vencer por esa superioridad. ¿Cómo se defendía? Ridiculizando la superioridad, burlándose del señorío. Formó en sí una capacidad para mofarse de todo lo que pretendiera sobresalir y dominar. Exigía igualdad, mediocridad. En cada arranque, hacia lo alto, en cada chispa vislumbraba el deseo de dominación. Y aquí tiene el resultado. Ahora todo aquí es tan normal. Sin embargo, el fornido, terco cacique santiagueño se equivoca. Aquí todo ocurre sin pecado, pero también sin escarnio, sin burla, malignidad, ironía. Las bromas son benignas, y en la mera tonalidad del lenguaje se siente la bondad. Solo que, y será un secreto de América del Sur, el que la bondad, la honradez, la normalidad lleguen a ser agresivas e incluso peligrosas. Yo llegué a la conclusión de que cuando por casualidad desde algún lado me toca esta benignidad con su risa, o se me atraviesan en el camino estos infinitos dulces ojos de esclavo, empiezo a sentirme confundido,
como si hubiese descubierto una amenaza enmascarada. Martes. Burros, cabras. A menudo le viene a uno a la memoria Italia o los Pirineos meridionales, en general el mediodía. De ahí la idea de que en mi confrontación con América del Sur hay tal vez más temores de nórdico que otra cosa. Este choque del norte con el sur, que ya muchas veces experimenté en Europa, cuando la metafísica del norte se despeña irrevocablemente en lo concreto carnal del sur. Mentira, y ya es hora de poner en claro la tremenda sensualidad del norte. Yo, por ejemplo, ¿soy acaso metafísico? ¿Acaso no acepto el cuerpo? Oh, vivo mortalmente enamorado del cuerpo. Para mí, un hombre físicamente no atractivo pertenecerá siempre a la raza de los monstruos, aunque se tratara del mismo Sócrates. Ah, cómo necesito esta consagración por el cuerpo. La humanidad se me divide en la parte corpóreamente atractiva y la parte repulsiva. La frontera es tan clara que aún sigue asombrándome esto. Y aunque puedo incluso querer a alguien feo, Sócrates, nunca sería capaz de estar enamorado, es decir, de atraerme a mí mismo al círculo del embeleso, sin un par de brazos divinamente carnales para atraerme, abrazarme. ¿Queréis de mí, de un nórdico, otra confesión? Toda mi metafísica existe para rodar en el cuerpo, siempre, casi sin descanso. Es como una luz de natural propensión hacia abajo. ¿El espíritu? Diré que mi orgullo más grande como artista no estriba en residir en el reino del espíritu, sino precisamente en el hecho de que, a pesar de todo, no he roto con el cuerpo, y me precio más de ser sensual que de conocer los problemas del espíritu. Y mi pasión, mi pecar, mi oscuridad, son para mí más preciosos que la luz. ¿Más? ¿Confesarles todavía alguna otra cosa? Bien, diré que el mayor éxito artístico de mi vida no lo constituyen los varios libros que he escrito, sino única y sencillamente el hecho de no haber roto con el amor sin matrimonio. Ah, porque ser artista significa estar moralmente enamorado, incurable, apasionada, pero también salvajemente y sin casamiento. Y el Verbo se hizo carne. ¿Quién agotará toda la drasticidad contenida en esta frase? Martes. ¿Es el cuerpo del indio más cuerpo? ¿Es más cuerpo su cuerpo esclavo? ¿Está la esclavitud más cerca del amor no conyugal? Preguntas que tú, Santiago, ahogas en el canto de las aves. Jueves. ¿Por qué vine a Santiago? Para evitar el húmedo invierno de Buenos Aires y a causa del mal estado de mis bronquios. Sin embargo, tal vez. Witold Gombrowicz decidió ir a Santiago del Estero para evitar el invierno húmedo de Buenos Aires. No obstante, pronto se hizo evidente que la salud era más bien un pretexto y que el propósito oculto del viaje era otro. Gombrowicz, puesto en jaque por la inminente vejez, buscaba violentamente una salvación. Sabía que si en los próximos años no lograba relacionarse con la juventud, nada sería capaz de salvarlo. Así que era urgente, cuestión de vida o muerte, encontrar una nueva relación hasta ahora desconocida con esa frescura de la vida en ascenso. Idea de loco, dictada por una situación sumamente complicada, la que no permitía elegir ninguna otra salida. En el primer momento le pareció a nuestro viajero que tal vez el sueño más fantástico podría ser realizable. Hasta tal punto Santiago le resultó sumiso y amable, fácil, pero pronto esta facilidad iba a enseñar los dientes.
por lo demás, blancos. Viernes, Santiago. Tan pronto como Witold Gombrowicz llegó a Santiago, se dio a una ola de erotismo tardío, tal vez la misma que se le presentó hace años, pero ahora acrecentado por las exhalaciones de esa ciudad de sangre india, belleza fácil y cálido sol. Y esa ola, tanto más escandalosa cuanto más tardía, lo lanzó nuevamente a abismos de ridiculez y de vergüenza. Pero su maestría en situaciones de tal género, las que han llegado a ser su especialidad, porque el artista siempre tiene que actuar en la frontera misma entre la vergüenza y la ridiculez, brilló una vez más, a saber, cuando en vez de entregarse pasivamente a la locura como cualquier ebrio, la tomó en sus manos y se puso a darle forma, y transformó la ebriedad en drama. Esto fue logrado por medio de la declaración de que él, Gombrowicz, él, doctor Fausto, llegó a Santiago con el propósito de realizar un gran descubrimiento que decidió encontrar al fin un medio para que la generación que acaba pudiera en su ocaso tomar de la juventud las sustancias que nacen, experimentar una vez más el comienzo. Y quién sabe, amigos, si no está en nuestro poder encontrar esa llave misteriosa que permitiría a nuestra agonía sentir en el último momento el sabor de la vida nueva, unirse con el nacimiento. Piénselo por lo menos. Ya a primera vista se advierte que si alguna posibilidad de salvación existe, solo en eso podría radicar. Declaración quizás algo mentirosa, porque se ha dicho entre nosotros, ni él llegó con ese propósito a Santiago, ni tampoco esta fanfarronada fáustica podía siquiera por 5 minutos parecer algo real a su cordura mortalmente despojada de ilusiones. Sin embargo, sin vacilaciones, levantó esta mentira hasta lo alto y la desplegó sobre su cabeza como un estandarte, basándose en el siguiente cálculo. Ante todo, esta mentira deja de ser mentira a consecuencia de su ingenua y desarmante evidencia, que además, aunque mentira, contiene en sí algo tan verdadero y acorde con la naturaleza que será más difícil resistirle a esa mistificación que a muchas verdades indudables. Por eso, con un grito de hacia la juventud, en la juventud, a agarrarla, experimentar, descubrir esta barrera de la edad, se lanzó una vez más en un ataque loco y envejecedor. Sábado. Espaldas desnudas bajo el azote, cabeza rizada, negra, sumida entre los hombros, ojos hacia los lados, oídos que captan el silbido de la correa. Es el veneno que me intoxica en Santiago. Lo llevan en la sangre, en la mirada, en la sonrisa, lanzas, espadas, espuelas, corazas de hierro, penachos blancos de los barbados conquistadores irrumpiendo hace 300 o 400 años en la desnudez indefensa de aquellas huríes, lules, vilelas. Y hace 100 años, el general Paz describe en sus memorias cómo en los años 40 del siglo pasado el gobernador mandó que degollaran diariamente con un cuchillo a 2 indios, los cuales eran elegidos entre el montón de presos que se pudrían en los calabozos. Veía a menudo sus ojos, escribe el general, cuando eran conducidos a la decapitación. El sadismo y el masoquismo todavía hoy se mueven en el aire, bailan en las calles. Ese aire me envenena. He ahí la perversidad de Santiago. Añadan algo más de esclavo a la más ordinaria de las ciudades pero tal vez estoy equivocado. Domingo. Tandil. Ah, Tandil. Esta obsesión. Santiago es como Tandil.
La misma plaza cuadrangular, calles parecidas, el mismo café, la misma iglesia, el mismo banco, solo que situados de manera diferente. Donde en Tandil estaba el Banco de la Provincia, aquí se encuentra el Hotel Palace. Voy casi sin mirar al banco y me rompo la nariz en el hotel, como si estuviera en un Tandil que no fuese Tandil, sino algo mordazmente enrevesado, una trampa. Oh, Tandil, con tu fresco viento oceánico, con tus anfiteatros de piedra. Tandil se vuelve obsesión para el autor de La seducción y un escape ante los horrores atacantes y atractivos de Santiago. Mis jóvenes amigos de Tandil. Ayer recibí una carta de Dipi y es difícil expresar cómo la respiro. En Santiago. La presento aquí para mostraros cierto tono de mi convivencia con ellos. Uno de los tonos, cuando escribe que Guille, alias Quilombo, te adora, se vuelve para mí algo precioso. Ese Dipi, alias Asno, tiene 16 años, es autor de una novela no editada y de una obra que estrena un teatro de La Plata, así como de algunos cuentos. Cadáver. Estuve en La Plata, hablé con el director de mi obra. No te conté nada de ella. Es una farsa, según dicen, bien construida desde el punto de vista teatral. Como literatura es, a mi juicio, demasiado simple, demasiado fácil. Como teatro resulte tal vez agradable, pero actualmente siento que es dudosa. Me halaga su estreno, pero la obra no me alegra. Tu cara epiléptico, elíptica, nos ha puesto a todos los cuellos en tirabuzón. Quilombo juró venganza. Guille escribe, enloquecido con Ferdidurque. Si le sale algo genial, tanto mejor, pero temo que lo vayas a transformar en Gombrowicz. Sabes que Quilombo se apasiona febrilmente y te adora. Se entregó del todo a tu jaja genio, pero ya conoces mi cinismo, mi capacidad para dudar, negar, mofarme. También de ti me río y me imagino tus risitas sobre mí. Es como si me riera de mí mismo. ¿Recuerdas cómo nos entendimos inesperadamente por esto? En un momento en que tuviste un rato de debilidad, cuando ibas dolido por el arresto de Guille. No hagas rodeos ahora y no te retractes de ello. En cuanto a Guille, se mueve en polaco, piensa en polaco, casi habla en polaco. Es realmente muy artista, tal vez incluso más de lo que dices. Quiere dividir aquí el tiempo en una era anti-Witoldiana y una post-Witoldiana. Es una exageración, aunque confieso haber aprovechado mucho de esa época witoldiana. Tu crítica lúcida, arrebatada, violenta y un poco falsa, no te encolerices, me ha enseñado mucho. Escribe, quiero saber cómo estás. Tengo una curiosidad brutal, pero también me vuelvo más razonable. Es mi infancia, de la que prefiero no abdicar aún. Por eso quiero saber qué pasa en tu vida, qué anda reventando. Así, por razonable, te pregunto, aunque parezca raro. Se trata de que la razón me somete a los convencionalismos y me incita a preguntarte cómo estás, aunque la verdad es, comprendes, que eso no me interesa demasiado, pues si bien te respeto, no te adoro, estoy muy lejos de sentir una adoración a lo Guille. Veo que este párrafo me salió muy complicado. Es por fatiga. ¿Te siguen amando tantas mujeres? ¿Podrías pasarme alguna? Sufro por falta de mujer, a pesar de Fuchi, Pucci y Tucci. Es lamentable que un gran escritor escriba olla en vez de olla, con H y sin H. Es una vergüenza, un deshonor. Y después de eso deberías callarte la boca. Nos caíamos de la risa, nosotros,
y las decenas de personas que leyeron tu carta. Chiao, tu asno. Este asno se llama Jorge Di Paola. Fui yo quien lo bautizó como asno en un acceso de sarcasmo, y desde entonces se volvió asno para sus amigos, sinceramente regocijados por ello. No sé si hice bien citando esa carta. ¿Por qué la cito? ¿Acaso solamente para jactarme de que tuvo éxito en Tandil? Pero hay aquí una intención más refinada de enaltecerse, de distinguirse, que se podría definir así. ¿Lo veis? ¿Veis ahora, vosotros, los mayores, cómo son más familiares mis relaciones con la juventud que con vosotros? Y cómo una carta como esta, en la que sin embargo nada hay de extraordinario, es para mí más importante que vuestras más rebuscadas epístolas. Otra vez entonces Gombrowicz se nos presenta como quien por ningún concepto quiere ocupar su lugar en la sociedad, y anda siempre conspirando con otros elementos, ambientes y fases de desarrollo. Miércoles. Leí varias veces esa carta y dudo que se comprenda cómo, junto con varias otras llegadas de Tandil, fue para mí un escape y una protección contra Santiago. Sabes que Quilombo te adora. Estas palabras me sonaron a preludio de esperanza. Era la aparición de la juventud en un papel distinto, menos cruel e incluso amistoso. Entonces me decía, la adoración no es imposible entre la juventud y yo. Quilombo, alias Guille, llamado también Colimba, esto en la jerga popular designa tanto al servicio militar como al recluta. El acercamiento entre este Colimba y yo fue producto de circunstancias ínfimas y sin embargo profunda e impresionantemente artísticas. Primero la debilidad. Cuando lo conocí en Tandil, en el café Rex, estaba yo un poco debilitado por una angina incipiente y mi sensibilidad era temblorosa, dolorosamente tensa. Segundo, el tartamudeo. Sí, él tartamudeaba. En un principio no sabía qué era lo que lo hacía simpático. Solo al día siguiente me di cuenta de que por causa de su tartamudez tenía que esforzarse por lograr un especial esmero en el habla, y eso, junto con el rostro español, animado como un film de mis aventuras, le otorgaba una sociabilidad peculiar. La inocultación de la angina, con una fiebre que llegaba a los 40 grados, me metió en la cama. Vivía solo en una pequeña casa cerca del Calvario, en las afueras de la ciudad, y no recuerdo días más desesperados que los que acompañaron mi convalecencia. No había socorro. Sabía que no había socorro. Eran días de lluvia y de viento. Por la ventana se veía la cima de la montaña desgarrada por las nubes, o las nubes desgarradas por la cima. Un día fue especialmente terrible. Llegó después de una lluvia intensa que había durado la noche entera. Casi no se parecía a un día. Transformado en agua, frío, niebla, vientos y una oscuridad blanca, húmeda. Veía todo el tiempo por la ventana un árbol que chorreaba, nebuloso, borroso, confuso y siempre chorreando, igual y aburrido. Ese día mi neurasténica desesperación alcanzó tal tensión que si hubiera tenido a mano algún medio para darme una muerte fácil, quién sabe si no me habría liquidado. Sabía que la enfermedad quedaba atrás, pero sabía que mi salud era más horrible que la enfermedad. Alcancé un estado en el cual la salud es no menos repugnante, más repugnante todavía, porque reafirma una existencia especial ya contagiada con la muerte y condenada. De repente, golpes con el puño en la puerta y en la cocina. Ingresa Colimba, chorreando. Había pasado a través de las aguas que se arrojaban del cielo y las peores, las que corrían por las calles, cruzando los lodos borboteantes y pegadizos, para llegar al fin contra el viento, la lluvia y el frío, sociable.
Vitoldo, che, ¿cómo estás? Su rostro rico en aventuras como un film, saltando acrobáticamente del drama a la broma, del gemido a la alegría, de la poesía al escándalo, de la tierna emoción a la cólera, llenó enseguida todo el interior, y nunca tuve más fuerte la impresión de que el potencial de la alegría ajena no es inaccesible, de que es posible llegar a la alegría ajena si ésta es joven, que la juventud es algo que se deja poseer. Ah, no hagan sobre esto bromas estúpidas, como si una mecánica ondulatoria hubiera completado todo y ampliado mi sentimiento de mí mismo. Me sentí no solamente un individuo concreto, condenado a la perdición, sino una onda, una corriente tendida entre la generación ascendente y la descendente. A veces visita mi desesperanza una chispa de convicción, la seguridad totalmente tangible de que la salvación no es imposible. Eso fue lo que sentí cuando Guille preparaba la comida y abría la botella que llevó. Aunque no dijo ni una palabra al respecto, ni yo tampoco. Sabía que su llegada era el resultado de una fervorosa conmoción conmigo, e incluso de la admiración, del encantamiento, del embeleso. ¿Qué más? Sabía que al dedicarme su escasa cantidad de tiempo libre, se la quitaba a una muchacha que todavía no lo aburría. Entonces qué ridículo. Yo, un señor de cierta edad, era para este muchacho un imán más fuerte que a una bella muchacha, y mi encanto superaba al amor. ¿Qué podía igualar en mí a los atractivos de una muchacha? La comicidad horrible y burlona de esta comparación fue la causa por la que preferí pensar sobre eso solamente con el rabillo del cerebro, pero eso bastó también para que me diese cuenta de que ese horror era precisamente el origen de mi más profunda alegría, porque cuando el mayor mira al más joven, en general, le es difícil comprender que aquel pueda tener un gusto y necesidades propios, totalmente independientes de lo que en él, en el mayor, son lo más importante y lo más característico. A esa persona de edad avanzada le parece, por ejemplo, que al joven pueda solo convenirle otro joven, al hermoso una hermosa, y he allí que de pronto resulta que a la juventud le gusta precisamente la vejez, o algún género especial de fealdad, que en pocas palabras le gusta algo completamente inesperado e incluso opuesto a su esencia, tal como la advierte el mayor. Eso en el primer momento nos choca y ofende, como si fuera una traición, y más aún, una contaminación y deformación del ideal. Pero pronto nos invade una alegría salvaje y empezamos a comprender que entonces no todo está perdido. Así que al mismo tiempo rechazamos eso con asco y lo aceptamos con alegría como un milagro y una gracia. Para medir bien cierto aspecto asquerosamente puerco de esta alegría, hay que percatarse de que, respecto de Guille, yo era un poco como una mujer vieja, feliz de que el ansia del jovencito hubiese podido más que su repugnancia, porque en fin, respecto de mí jugaban en él fuerzas atractivas y repulsivas. Por otro lado, para pesar toda la espléndida magnificencia de semejante disposición en la naturaleza, hay que comprender que nadie decide sobre su propio atractivo, que esto es exclusivamente una cuestión del paladar ajeno. Entonces, si yo era para él atractivo, pues lo era y basta, lo era, porque había poseído una técnica, un estilo, unos horizontes, un género con los cuales él no podía ni siquiera soñar a sus años, porque escribí obras que lo deslumbraron, porque con cada acento, mueca, broma, jueguito, lo introducía en una hasta entonces inaudita y no vislumbrada superioridad. ¿Y qué, si yo conocía mi miseria? A él le fascinaba. Un ejemplo más del campo de lo físico, para hacer más plástico lo infernalmente resbaladizo de este raciocinio. Imagínense que tienen algún defecto,
por ejemplo, orejas de burro. Pues bien, si tales orejas le encantasen a la princesa y ella se enamorara de ustedes por causa de las orejas, ¿entonces qué? Si se cortaran las orejas que no les gustan, dejarían de gustarle a alguien que les gusta a ustedes. ¿Qué elegir? ¿No es más importante que gusten al que les gusta y no a ustedes mismos? Y si de verdad había en él, para mí, una posibilidad de salvación, ¿no consistía en eso? Comprendí. A él le fascinaba mi existencia, mientras que a mí me encantaba su vida incrudo, y yo adoraba en él la frescura y la naturalidad. Él en mí, lo que yo había hecho de mí, lo que llegué a ser en mi desarrollo, y tanto más cerca de la muerte estaba yo, más me adoraba a él, porque más le revelaba de esta existencia mía, que ya llega a su término. Entonces nuestro entendimiento sería posible bajo la condición de que ese ardiente, impaciente deseo de existencia propio de la juventud fuese cambiado por el hambre de vida propio de la vejez. Cambiar la existencia por la vida. Detente, hay algo en eso. Tal vez por ese lado logres algo. Reflexiona, no permitas que se te escape esta idea. Jueves. Así pues, finalmente, tuvo la idea salvadora del trueque de la existencia. La vida elaborada tal como la ha creado el hombre por esa vida pasivamente natural, en estado incipiente, joven. Esta idea lo conmovió de manera radical. ¿Sería una exageración estudiar toda su obra como una búsqueda del elixir de la juventud? En Ferdidurque, cuando todavía no pasaba de los 30 años, ya se deleitaba con el goce prohibido. El hombre podía ser creado por un hombre más joven, ¿no es verdad? He ahí ya un medio de rejuvenecimiento. En la boda aprovecha hasta el fondo esa específica prodigalidad que incita al mal joven a entregarse, a matar por el mayor. En la seducción se excita con el hecho de que la juventud es para los mayores y a la inversa. Porque ninguno de los mundos necesita tanto de la juventud como el de Gombrowicz, y se podría decir que es un mundo construido, tomando en cuenta a la juventud. Y si hasta ahora buscaba la salvación en la violencia ejercida por el mayor, la boda, o al fin en la igualdad de esas dos violencias, la seducción, en cambio ahora lo vemos en Santiago entregado al pensamiento, de origen tandileño, sobre la posibilidad de organizar un intercambio vida-existencia, lo que sencillamente significa que existen dos géneros distintos de la existencia humana y que ambos mutuamente se desean. Jueves. Sí, pero nuestra aproximación fue, como ya se ha dicho, en primer lugar el efecto de un juego de circunstancias menudas, de no haber sido por la tartamudez y el dramático paso bajo la lluvia, si no me hubiera sorprendido durante la enfermedad. A eso se unió la magia de los nombres. Guille, el diminutivo, me gustaba, servía a propósito para el apóstrofe patético, me gustaba gritarle dramáticamente «Guille». Eso le confería a nuestras conversaciones distinción y brillo. En una ocasión se me trabó la lengua y de colimba hice quilombo, lo que en español significa burdel, pero no suena tan vulgar, se deja usar en broma, tiene también un sentido metafórico, desorden, desbarajuste, casa de locos. Empleado como nombre propio se vuelve sumamente cómico y traviesamente poético. «Che, quilombo, ¿cómo estás?», le decía yo con amabilidad refinada, y esto marcaba entre nosotros una distancia que facilitaba el acercamiento. No hubiera podido aproximarme a él sin forma, sin el marco de la forma, y él, como también era artista, tenía una pasión por el dibujo, aunque a su edad
no se sabía si era un talento o un talentito, también exigía de mí una forma. Cuán conmovedor me resulta este fragmento de su carta desde Tandil. Créeme, cada vez que recuerdo el verano, esa casita, las muchachas, tu melancólica angina, cuando cierto quilombo angelical te cuidaba, me producen tristeza esos recuerdos. Y luego tu mudanza para el Cerro del Parque, y mi angina imaginada, como tú decías, y la convalecencia, tus conversaciones, paseos bajo el sol, mis dibujos. Fue un verano que jamás olvidaré, jamás. Le contesté. Ah, inolvidable quilombo, supiste elevar esos hechos menudos a las alturas del mito y la leyenda. Martes. Ayer tuvo lugar mi conferencia sobre la problemática contemporánea. La di por aburrimiento y para entrar en contacto con la intelectualidad de Santiago. No había previsto que aquello podía terminar de un modo demoníaco. Intentaba caracterizar el pensamiento actual diciendo, por ejemplo, que es reducido, que se familiariza lentamente con la doble interpretación, que lo sentimos como algo que actúa no solamente hacia el exterior, sino también hacia adentro, creando al que piensa. Invoqué la ciencia, los cuantos, a Heisenberg y la mecánica ondulatoria, a Husserl y Marcel. Dios mío, hablaba como siempre se habla, como lo hacen incluso los más ilustres, es decir, simulando sentirme como en mi casa, como si para mí eso fuera igual que pan con manteca, cuando la verdad es que cualquier cuestionario indiscreto me hubiera derrumbado. Pero me he acostumbrado tanto a la mistificación, sé a tal punto que los más ilustres no desdeñan semejante mistificación. Cumplía mi papel, pues, con desenfado e incluso no me salía nada mal. De repente vi algo en el fondo, detrás de la última fila. En una rodilla reposaba una mano, otra mano cerca de allí, perteneciente a otra persona, se apoyaba o aferraba con los dedos al respaldo de la silla. De pronto sentí como si esas dos manos me agarraran, hasta que me asusté, me atraganté, y otra vez habló en mí el cuerpo, pero miré mejor. Las manos pertenecían a unos estudiantes llegados de Tucumán, y eso me tranquilizó enseguida. Vislumbré Tandil, sabía que no existía ningún motivo para sentir miedo. Favorables, amistosas manos. Volví a mirar la sala, todas las manos eran amistosas, y puedo decir que siendo carnales, estaban sin embargo al servicio del espíritu. Eran manos que pertenecían a la inteligencia. Esa maraña de manos espiritualizadas provocó en mí un milagro. Quizá por primera vez en la vida perdí sin saber dónde esa porción de actuación, de embuste, efecto, que se me había adherido al espíritu. De repente la seriedad y la importancia de mi actuación como maestro pesaron más que todas mis deshonestidades. Comprendí el sentido de mi tarea. Era algo mucho más importante que una cátedra de profesor, que el trabajo cultural, que una exhibición de habilidad artística, literaria. Yo luchaba allí por mí mismo, esforzándome por sacarlos del cuerpo y transformarlos en existencias. Mi destino dependía del grado en que pudiese conquistarlos y forzarlos hacia el espíritu, pues sólo eso podía salvarme. Y empecé a hablar con una pasión que escuchaba con incredulidad. Así era de verdadera. Después la discusión, pero sus voces tímidas y conmovidas eran solamente un trampolín para la mía, metafísica. Me sentía tan fuerte que por primera vez en la vida comprendí la fuerza que hubiese tenido de haber llegado a creer en mí, como creían los santos y los profetas. Al fin se levantó un joven y expresó en voz alta su gratitud, y también otros se me acercaron. Estaba claro que este agradecimiento no se debía al intelecto, sino a algo más importante, por haber combatido al cuerpo, la carnalidad, la fisicalidad. Pedí un vaso de agua,
Inmediatamente se precipitaron a cumplir mi deseo. Al cabo de un rato entró un chango con una botella en una bandeja. Yo, asustado, callé. ¿Ese chango? Pero si ese cuerpo de analfabeto era tan honrado, si era la honradez misma, pero si ese cuerpo simple, tranquilo, viviendo libremente, moviéndose con facilidad, silencioso, era la honestidad, la moralidad, y tanto tan perfectamente, que en comparación con eso, aquella reunión espiritual subía demasiado alto, como un chillido esforzado, no sé, la santa sencillez del tórax, o tal vez la conmovedora sinceridad del cuello, las manos que apenas saben trazar letras, toscas, pero verdaderas, por el trabajo físico. Mi espíritu expiró. Bancarrota total. Sentí un sabor a lápiz de labios en la boca. Mientras tanto el indio, pues tenía mucho de esta sangre, me servía el agua con el gesto esmerado del esclavo, con sus manos llamadas a servir y desprovistas de orgullo, desprovistas también de importancia. La explosión de esas manos silenciosas era tanto más terrible cuanto más silenciosas eran, porque ese chango, como todo sirviente, era quantité negligible, era aire, pero precisamente por eso mismo, por su insignificancia, se volvía un fenómeno de otro registro, aplastante en su marginalidad, su no importancia, lanzada fuera del paréntesis, allá, fuera del paréntesis, se volvía importante. Me despedí y salí. No quería prolongar este aparte con el chango. En la calle había ya oscurecido, la roja puesta de sol de Santiago se había extinguido, y el frío violento del invierno, que aparece inmediatamente después de la desaparición del sol, me obligó a ponerme el abrigo. Todavía estaba cambiando los últimos cumplidos cuando el chango pasó a unos cuantos metros de mí. ¿Era aquel el mismo chango? ¿Era él? Todos se parecían, al punto de que cada uno podía ser sustituido por otro, casi idéntico. Entonces me incliné a creer que éste era otro, un hermano, un amigo, un compañero, pero no era el mismo. Caminaba lentamente hacia el río dulce. Lo seguí. Fui tras él porque era absurdo e impensable que yo, Gombrowicz, caminara tras un chango cualquiera solamente porque se parecía al que me sirvió el agua. Pero otra vez su perfecta no importancia estalló como un trueno, al margen de todo lo que se considera importante, y lo seguí como si fuese aquel mi más sagrado deber. Iba yo inquieto, porque desde hacía ya bastantes años había abandonado este tipo de paseos por Retiro y Leandro Alem, sobre los que escribí alguna vez, y ahora en Santiago, de nuevo, inesperadamente volvía a esa situación, la más profunda, la más esencial y la más dolorosa de todas las mías, yo, caminando tras un muchacho de la calle. Pero esta vez surgió cierto rasgo nuevo en la situación, a saber, que no estaba en juego la belleza ni la juventud, sino la moral. Yo iba seducido por esa otra honestidad, honradez, sencillez, limpieza, que socavó y destruyó mi labor de espiritualización. Caminaba tras su espalda derecha, su nuca manifiesta, sus manos tranquilas, y mi triunfo de hacía poco se volatilizó. ¡Puf! Ya no existía. Pero mientras saludaba con desesperación esta nueva marcha mía hacia el desastre, decidí, apretando los dientes, dirigirme a una solución, cualquiera que fuese. No podía seguir así. Había que terminar con eso. Y creí, no sé bien por qué, tal vez por la intensidad con que se me imponía el cuerpo, que si lograba solucionar la forma física del hecho, si lograba encontrar la solución física de la situación, ella me conduciría también a mí a una solución espiritual. Mientras tanto seguía a aquel chango en la oscuridad, consciente de que mi caminar tras él era sobre todo un formular la situación,
yo y él, yo siguiéndolo, yo con él como problema por resolver. El problema crecía enormemente, con esa potencia particular con que se hinchan a veces las cosas sin importancia. Ya me retumbaba en los oídos, me martillaba en las sienes mi marcha inesperada. Teóricamente sabía por qué el cuerpo que iba delante de mí era tan honrado, al contrario de la torcedura que a nosotros los intelectuales nos caracteriza. Transparencia del cuerpo, honradez del cuerpo, porque el cuerpo creaba un juego de necesidades y valores sencillos. Claro, para este chango constituía un valor que satisfacía sus necesidades corporales, necesidades ordinarias de cuerpo sano. Entonces él era en realidad el terreno pasivo del juego de fuerzas naturales, no era nada más que la naturaleza, y por eso resplandecía ante mí en las tinieblas, puro, sencillo y transparente, moral, como un perro, como un caballo, moral, como la simple salud. ¿Y yo? ¿Y quienes se parecen a mí? Oh, nosotros habíamos roto con la lógica del cuerpo, y éramos el producto de factores complicados que derivan no ya de la naturaleza en general, sino de la específica naturaleza humana. Nosotros, producto de la humanidad, producto de esta segunda naturaleza, que es la naturaleza de la humanidad. Éramos la perversión, el refinamiento, las complicaciones, éramos espíritu, oh, infelices. Pero no me era posible aceptar la situación, yo marchando tras él, yo adorándolo. Eso significaba bancarrota. Entonces, desprendiéndome por la fuerza, doblé en la primera esquina y me metí en una callejuela a la derecha. Rompí el contacto y ahora iba solo, y me decía agitado al diablo: no olvides quién eres. Él es solo cuerpo, no significa nada. Uno entre muchos, polvo, tú, irrepetible, único, original, irreemplazable. Y sin embargo, el hecho de que corpóreamente no fuese yo tan honrado ni tan transparente como él tenía una importancia a tal grado decisiva que en vano cantaba himnos en mi honor. Exhalaba amargura y un olor a podredumbre flotaba a mi alrededor. En esa calle desierta sentí que no había remedio, que tendría que matar algo. Iba ya decidido al asesinato. Tenía que derribarlo al rango de los animales y quedarme solo en mi humanidad. No era admisible seguir tolerando una humanidad doble, la suya y la mía. O yo tenía que volverme monstruo o él animal. No quedaba otra salida. Esta evidencia iba acompañada de otra, la de que no debí haberme alejado y permitir que estuviese solo, en secreto. Decidí, pues, alcanzarlo y arreglar cuentas con él. ¿No se habría alejado ya demasiado? No. Era casi seguro que al llegar al parque habría doblado a la derecha. Así que caminaba por una calle paralela a la mía. Pero pensé que si lo alcanzaba lo seguiría otra vez. No, para nada. Y abordarlo de lado, de un salto, desde una esquina, resultaría también insatisfactorio. Así que decidí acelerar el paso, adelantarme a él y salirle al frente en la próxima calle lateral, cara a cara. Esto me deslumbró, ni por atrás ni de lado, sino de frente y cara a cara. No detrás de él, no de lado, sino de frente y cara a cara. Esa era la fórmula física de la victoria. Eso permitía un ataque. Y a mí me era necesaria la guerra con él para convertirlo así en mi enemigo, para expulsarlo. Me movía casi a la carrera, y ya esa carrera, sin más, teniéndolo a él como objetivo, cambiaba la situación a mi favor. Doblé bruscamente, moderé el paso. Ahora caminaba por una calle con extraños faroles. Una de las paredes estaba formada por los inmensos, negros y silenciosos árboles del parque. Él se acercaba, a una distancia bastante considerable,
diluido entre los resplandores de las luces vacilantes. Se acercaba, y mi hostilidad lo expulsaba de mí como una erupción de la piel. Allí estaba, delante de mí. Matar. Sinceramente quería matarlo, y lo mataba en mí al querer matarlo, con la seguridad de que sin ese homicidio nunca podría ser moral. Mi moral se volvió agresiva y asesina. Rápidamente disminuía la distancia entre nosotros. Yo, naturalmente, no me proponía matarlo externamente. Solo en mí quería realizar el asesinato de su persona, y estaba seguro de que si lo mataba, llegaría incluso a creer en Dios. En todo caso, estaría del lado de Dios. Era uno de esos momentos en mi vida en que comprendí con toda claridad que la moral es salvaje, salvaje. De pronto, cuando estábamos a un paso de distancia, me saludó con una sonrisa. ¿Qué tal? Lo conocía. Era uno de los lustrabotas de la plaza. Más de una vez me había lustrado los zapatos. Conocido. Para eso no estaba preparado. El choque mortal se derrumbó. Le hice una seña con la cabeza. Grité. ¿A dónde vas? Nos cruzamos. Y de toda esa pasión no quedó nada, solo lo normal, como el tono más alto, como el rey de todo el acontecimiento. Así que otra vez le ocurrió la catástrofe, otra vez irrumpió la maldita regularidad, cuando ya tenía un drama organizado, y una vez más todo se le deshizo en las manos, como si la otra parte sencillamente no quisiera actuar en ningún drama. Nuestro Fausto encalló en la cotidianidad. Le tomaron el pelo, le escamotearon el drama que le servía como único adorno en esa lucha con los más jóvenes, pero de ese choque no realizado le quedará probablemente, hasta el final, la creciente convicción de que la virtud tiene garfios y sabe asesinar, que el mundo moral y espiritual está sometido a la ley universal de la crueldad. En contra de todos sus esfuerzos, la distancia entre el espíritu y el cuerpo disminuye cada vez más. Estos mundos se interpretan, se concatenan. He ahí lo que obtuvo el soleado Santiago. Viernes. Llegó Robbie. Es el más joven de los 10 hermanos, ese de Santiago. En ese Santiago del Estero, 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires, pasé varios meses hace 2 años, dedicado a contemplar todas las chifladuras, susceptibilidades y represiones de aquella provincia perdida, que se cuece en su propia salsa. La librería del llamado Cacique, otro de los miembros de la numerosa familia S, era el sitio de encuentro de las inquietudes espirituales del pueblo, tranquilo como una vaca, dulce como una ciruela, con ambiciones de destruir y crear el mundo. Se trataba de las 15 personas que se dan cita en el Café Águila. Santiago desprecia a la capital, Buenos Aires. Santiago considera que sólo ella mantiene la Argentina, la América auténtica, legítima, y lo demás, el sur, es un conjunto de intrusos, gringos, inmigrantes, europeos, mezcla, mugre, basura. La familia S es típica de la vegetación santiagueña, que se transforma por medio de una incomprensible voltereta en arranque y pasión. Aquellos hermanos son de una santa benignidad, y no les falta esa dulzura ciruelina. Son un poco como un fruto que madura al sol, y al mismo tiempo los sacuden pasiones violentas que vienen de algún lado del subsuelo, de carácter telúrico. Su modorra entonces galopa, inflamada por la urgencia de reformar, de crear. Cada uno de ellos es prosélito, jurado de alguna tendencia política, gracias a lo cual la familia no tiene que temer a las revoluciones frecuentes aquí, pues sean cuales fueren siempre darán el triunfo a alguno de los hermanos, al comunista o al nacionalista, al liberal, al cura o
o al peronista. Todo esto me refirió Beduino en una ocasión. Durante mi estadía en Santiago, 2 de los hermanos tenían sus propios órganos de prensa, editados por propia cuenta, con un tiraje de unas decenas de ejemplares. Uno publicaba la revista cultural mensual Dimensión, y el otro un periódico cuya misión era combatir al gobernador de la provincia. Robbie me sorprendió poco antes de su visita a Buenos Aires. Nunca nos habíamos escrito, con una carta enviada de Tucumán en la que me pedía le enviara Ferdidurque en la edición castellana. Vitoldo, algo de lo que dices en la introducción a El matrimonio me ha interesado. Esas ideas sobre la inmadurez y la forma que parecen constituir la trama de tu obra y tienen relación con el problema de la creación. Claro está que no tuve paciencia para leer más de 20 páginas de El matrimonio. Luego me pide Ferdidurque y escribe: hablé con Negro, es su hermano librero, y veo que sigues atado a tu chauvinismo europeo. Lo peor es que esa limitación no te permitirá lograr una profundización de este problema de la creación. No puedes comprender que lo más importante actualmente es la situación de los países subdesarrollados. De saberlo podrías extraer elementos fundamentales para cualquier empresa. Con esta muchachada me hablo de tú y consiento en que me digan lo que les viene en gana. Comprendo también que prefieran, por si acaso, ser los primeros en atacar. Nuestras relaciones distan mucho de ser un tierno idilio. A pesar de eso, la carta me pareció ya demasiado presuntuosa. ¿Qué se estaba imaginando? Contesté telegráficamente: Robis, Tucumán, subdesarrollado, no hables, tonterías, Ferdidurque, no lo puedo enviar, prohibición de Washington, lo veda a tribus de nativos para imposibilitar desarrollo, condenados a perpetua inferioridad, Toldogón. Puse el telegrama en un sobre y lo envié como carta. En realidad, son telegramas cartas. Pronto me respondió en tono indulgente: querido Witoldito, recibí tu cartita, veo que progresas, pero vanamente te esfuerzas en ser original, etcétera, etcétera. Quizá no valga la pena anotar todas esas estupideces, pero la vida auténtica, no tiene nada de extraordinariamente brillante, y a mí me importa recrearla, no en sus culminaciones, sino precisamente en esa medianía que es la cotidianidad. Y no olvidemos que entre las frivolidades puede a veces haber también un león, un tigre o una víbora escondidos. Robbie llegó a Buenos Aires y se presentó en el barcito donde paso un rato casi todas las noches. Es un muchacho de color subido, cabellera negra, ala de cuervo, piel aceite ladrillo, boca color tomate, dentadura deslumbrante, un poco oblicuo, a lo indio, robusto, sano, con ojos de astuto soñador, dulce y terco. ¿Qué porcentaje tendrá de indio? Y algo más todavía, algo importante: es un soldado nato. Sirve para el fusil, las trincheras, el caballo. Me interesaba saber si en los 2 años que habíamos dejado de vernos había cambiado algo en aquel estudiante. ¿Algo cambió? Porque en Santiago nada cambia. Cada noche se expresan allá en el Café Águila las mismas atrevidas ideas continentales. Europa está acabada, llegó la hora de América Latina, tenemos que ser nosotros mismos y no imitar a los europeos. Nos encontraremos de verdad si regresamos a nuestra tradición indígena, tenemos que ser creadores, etc. Así Santiago, el Café Águila, la Coca-Cola y estas ideas audaces repetidas día tras día, con la monotonía
de un borracho que adelanta un pie y no sabe qué hacer con el otro. Santiago es una vaca que rumia diariamente su vuelo. Es una pesadilla en la que uno corre una carrera vertiginosa, pero sin moverse de un lugar. Sin embargo, me parecía imposible que Robbie, a su edad, pudiera evitar una mutación, aunque fuese parcial, y a la 1 de la madrugada fui con él y con Goma a otro bar para discutir en un círculo más íntimo. Consintió con muchas ganas. Estaba dispuesto a pasar la noche hablando. Se veía que ese hablar genial, loco, estudiantil, como dice Seromsky en su diario, le había entrado en la sangre. En general, ellos me recuerdan mucho a Seromsky y a sus compañeros de los años 1890. Entusiasmo, fe en el progreso, idealismo, fe en el pueblo, romanticismo, socialismo y patria. Las impresiones de nuestra conversación: salí desalentado e inquieto, aburrido y divertido, irritado y resignado, y como apagado, como si me hubieran dicho: basta ya de eso. El tonto no ha asimilado nada desde que lo dejé en Santiago hace 2 años. Volvió a la misma discusión de entonces, como si solo hubiera sido el día anterior, igual como 2 gotas de agua, solo que está mejor afianzado en su tontería y por consiguiente más presuntuoso y omnisapiente. Otra vez tuve que escuchar: Europa se acabó, ha llegado la hora de América, tenemos que crear nuestra propia cultura americana. Para crearla debemos ser creadores, pero ¿cómo lograrlo? Seremos creadores si contamos con un programa que desate en nosotros las fuerzas creadoras, etcétera, etcétera. La pintura abstracta es una traición, es europea. El pintor, el escritor deberían cultivar temas americanos. El arte tiene que vincularse con el pueblo, con el folclore. Tenemos que descubrir nuestra problemática exclusivamente americana, etcétera. Me lo sé de memoria. Su creación empieza y termina con esas declaraciones. Fragmentos de Diario Argentino de Witold Gombrowicz, una publicación de Biblioteca Nacional del año 2014.